Promesa dulce, dice el Señor, yo vendré. Promesa dulce, yo vendré y a los que sufren salvaré. Responde mi alma, presto ven, ansioso esperaré. Ven Señor, mi Redentor. Ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven, Señor, mi Redentor. Los santos vuelven a vivir, al cielo todos subirán, y en tierra atado años mil ha de quedar Satán. Ven Señor, mi Redentor. Ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven, Señor, mi Redentor. Desciende entonces la ciudad, los malos levantados son a oír el fallo de su juez, eterna perdición. Ven Señor, mi Redentor. Ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven, Señor, mi Redentor. El nuevo Edén florecerá en hermosura celestial, jamás la muerte turbará la playa inmortal. Ven Señor, mi Redentor. Ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven, Señor, mi Redentor. Amén. Ojalá que todos los días nosotros le digamos eso en oración a Dios. Ven Señor, ven pronto. Vamos a continuar con el himno 173, que se titula Será al albor. Y dice: ¿cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así? Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Imaginémonos qué bonito va a ser ese momento, así que cantemos con gozo desde ya. Será al albor cuando el día despierta y el sol cada sombra nocturna ahuyenta. Será al albor cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús. ¿Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así? Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Trompeta triunfal, todos pronto oiremos, su escolta de ángeles santos veremos.
Muy buenas noches, mis apreciados hermanos. Que Dios me los bendiga. Sean todos muy bienvenidos en esta noche. Dice el Salmo 122:1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y qué alegría y qué gozo es saber que podemos venir a adorar a nuestro Dios en su casa de adoración, aquí en el templo adventista de Unadeca. Y en esta sexta noche, donde vamos a recibir un tema que no me cabe la menor duda que va a ser de mucha bendición. Gracias a Dios hemos sido muy bendecidos con los distintos temas que se han dado en estos días. ¿No es así, mi hermano Fabio? Que han sido de mucha Y bendición. esperamos que el tema de esta noche sea todavía de mayor bendición, para la Amén. gloria del Señor y para bendición de todos nosotros. Amén. Muchas gracias, mi hermano Fabio. Sí, y queremos saludar a cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes en el templo adventista de Unadeca. Sean todos muy bienvenidos. También queremos saludar a todos nuestros hermanos y visitas que nos están sintonizando por las distintas redes sociales, como la página de la Universidad Adventista en Facebook, también los canales de Esperanza TV Costa Rica en Facebook y en YouTube, así como Amazing Facts en Facebook y en YouTube también, Radio Lira y en todas las distintas plataformas donde se está transmitiendo esta campaña. Sean todos muy bienvenidos y les recuerdo, mis apreciados hermanos, que si tienen todavía niños aquí en el templo, que aquí abajo a la izquierda hay un aula para los niños, para los más pequeños, donde les van a estar dando una clase para ellos también. Entonces, si tienen a un pequeño aquí, pueden llevarlo a esa aula aquí al costado izquierdo, bajando. Y nuevamente que Dios me los bendiga y que puedan pasar una hermosa sexta noche de conferencias bíblicas. Amén, así sea. Bueno, ahora quiero invitarles a todos los que podamos ponernos de rodillas delante de nuestro Dios para solicitar la intervención divina en todo lo que nosotros vamos a hacer en esta noche. Oremos. Altísimo Dios, nuestro Padre celestial, nuestro Creador, nuestro Redentor, tú, Padre celestial, que eres el sustentador del universo. A ti, Señor, invocamos tu nombre y te suplicamos que tomes el control efectivamente de todo lo que se haga en este santo lugar, porque aquí está tu presencia, Señor Dios de los cielos. Y nosotros delante de ti, qué privilegio tan grande, Señor. Te rogamos en primer lugar el perdón de nuestros pecados. Límpianos, Señor, de toda maldad. Que tu benignidad nos guíe al arrepentimiento, Señor, y que podamos ser revestidos de vestiduras blancas, que es la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Padre glorioso, que tus santos ángeles desciendan sobre este lugar y nos ayuden a poner atención al tema, Señor. Que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Que nuestra presencia y todo lo que hagamos y lo que aquí suceda pueda resultar de tu agrado. Padre celestial, cada uno de nosotros viene con sus alegrías, con sus tristezas, con sus cargas. Queremos poner todo esto a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y queremos suplicarte, Dios eterno, que tu Santo Espíritu pueda conducirnos a toda verdad y que el pastor Carlos Muñoz pueda tener tu inspiración, Señor, para que de su boca fluyan palabras poderosas que conmuevan nuestros corazones y nos traigan cerca de tu trono de misericordia, de tu trono de gracia. Ahora, Señor Dios,
quedamos en tu presencia porque sabemos que nos has escuchado. Llena nuestros corazones de tu presencia, Señor. Hágase aquí todo conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, llegó el momento de entonar el canto tema. ¿Y qué vamos a hacer? Ponernos de pie y cantar con gozo. Más de una señal se ve cada día al seguir la luz de la profecía. En su gran amor Dios sostiene el futuro y así nos guiará a puerto seguro. Mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo a ir con Él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Aunque mi Jesús conoce mi historia, confiando en su poder me da la victoria. Al escuchar su voz en su santa palabra, y cuando en oración mi corazón abra, mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo a ir con Él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo a ir con Él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Yo quiero estar listo a ir con Él a morar. Mi Cristo vendrá. Amén. Pueden sentarse. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata, ¿cómo se encuentran en esta noche?
Bueno. Mucha gente nueva hoy, así que los voy a perdonar. Vamos a practicar. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Bien, perseverando y con Cristo trabajando, positivos y en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bienvenidos, familia, a otra presentación más de nuestra semana de profecía titulado El poder del Evangelio eterno. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos de ustedes, levántenme la mano, cuántos han venido todas las noches? Levántenme la mano, ¿cuántos han venido todas las noches? Muy bien, fieles. Ayer, esto no se veía así ayer. Significa que será por el partido y por eso perdieron jugando. Les quiero recordar que si desean la información, las notas, los estudios, todo lo relacionado con cada uno de los temas, yo estoy enviando eso cada día. Ahí está mi correo electrónico, me pueden escribir. ¿Cuántos de ustedes han recibido mi correo electrónico ya? Levanten la mano a ver cuántos. Sí, ¿verdad? Ahí están las notas, los estudios, la escuela bíblica de Amazing Facts, se la estoy enviando. Y mucha otra información, revistas, libros de Amazing Facts sobre cada uno de estos temas. Me pueden escribir o al final de la noche nos puede entregar a mí o a mi esposa en la parte de atrás o en la entrada el correo electrónico de usted, por favor. Mañana, nuestro penúltimo tema de la noche será la marca de la bestia versus el sello de Dios. Vamos a ver exactamente, vamos a empezar a entender, porque no da tiempo de desglosar todos estos temas en una semana, jamás, pero vamos a empezar a desglosar ese asunto para entonces ir disfrutando y deleitándonos. El viernes será el último tema en la noche, el conflicto final versus el remanente. Voy a hacer un tema donde voy a tratar de resumir todo el concepto de lo que va a acontecer en el tiempo final sobre cómo está explicado en el libro de Apocalipsis. Pero les recuerdo que no termina. El sábado en la mañana estaré aquí en la iglesia Unideca en el culto divino, y luego el sábado a las 3 de la tarde, para los que están interesados, a las 3 de la tarde yo me dedico a dar capacitaciones, adiestramiento en evangelismo, en diferentes enfoques del evangelismo. Voy a darle un toquecito, un destello con algunos recursos sobre el evangelismo personal, un curso que nosotros desarrollamos en el ministerio Amazing Facts que se llama Amazing Disciples o discípulos asombrosos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser discípulos asombrosos para el Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Entonces los voy a ver el sábado en la tarde aquí, amén. Pero el tema de esta noche se titula La gloria de Dios y la crisis venidera. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Gloria, gracias por la oportunidad y el privilegio de estar aquí nuevamente en tu casa de oración. No hay mejor lugar para estar, Padre. Gracias porque pudiéramos estar en cualquier otro lugar haciendo cualquier otra cosa. Y estamos aquí juntos para estudiar tu palabra en este tema tan sabroso. Pedimos una bendición para los que están presentes, para los que nos están viendo, y que tu nombre pueda ser exaltado y glorificado en esta noche. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saludos a los que nos están escuchando por Radio Lira, viendo por Esperanza TV, Costa Rica, nos están viendo también por Amazing Facts Latino y cualquier otra de las redes de comunicación que existen. Vamos a empezar nuestro estudio entonces, ¿en dónde? A ver, ¿en dónde vamos a empezar nuestro estudio? Apocalipsis capítulo 14, vamos a ir allá, Apocalipsis capítulo 14, donde encontramos el último llamado, la última amonestación, la última advertencia de Dios antes de acabar con este mundo de pecado y de violencia. Ok, parece que no me escucharon. En Apocalipsis capítulo 14, Dios envía su última amonestación, su última advertencia, su último llamado antes de acabar con este mundo de violencia, de pecado, de maldad, de guerra, de suicidios, de cáncer, de violaciones. Dios va a ponerle fin a este mundo. Gloria a Dios. Amén. Si usted no se está gozando en eso, entonces tengo una preocupación si usted está muy cómodo en este mundo, porque este mundo va a llegar a su fin. Si usted no llega a su fin antes de que el mundo llegue, porque eventualmente moriríamos en ese contexto. Y dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía ¿qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo ¿a quiénes? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Significa que antes del fin, cada ser humano que esté vivo sobre la tierra va a escuchar el evangelio
eterno, el mensaje final. Vamos a hacer el quiz a ver si están prestando atención. ¿Qué es el evangelio eterno? Las buenas nuevas ¿de qué? Del plan de salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y el plan de salvación para salvarnos de qué? Del pecado. Amén. ¿Y cómo Dios nos va a salvar del pecado? Hermanos y hermanas, Dios va a perdonar nuestros pecados. Dios nos va a dar purificación y limpieza o victoria sobre el pecado. Y Dios va a eliminar y erradicar el pecado de este mundo y el universo para siempre. Gloria a Dios. Esas son las tres dimensiones del plan de salvación: el perdón del pecado, la victoria sobre el pecado y la erradicación y eliminación del pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y todo esto está explicado y detallado ¿en dónde? ¿En qué lugar? En el santuario. ¿Cuántos dicen amén? En el santuario está explicado todo este andamiaje, todo este asunto. Disculpen, en el santuario está explicado todo el plan de salvación y ya hemos visto que el santuario está señalando, apuntando a Cristo, y es que el Padre, Dios Padre, va a resolver el problema del pecado por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y cómo Cristo nos va a salvar. Pero dice el versículo número 7, diciendo a gran voz, ¿qué dice? Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo ¿qué cosa? El cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El primer ángel, hermanos y hermanas, es un llamado de Dios a restaurar esos cuatro principios. Teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Dios está llamando a restaurar estos cuatro principios porque lamentablemente su pueblo se ha olvidado de estos cuatro principios. Entonces Dios en el tiempo final quiere levantar y restaurar estos principios en cuanto a eso. Y ayer vimos el primero: teme a Dios. El temor de Dios no es miedo de Dios, sino es honrar a Dios, estar en gratitud con Dios, estar en adoración con Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso va como Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y ¿qué cosa? Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del judío. No, es el todo ¿de quién? Del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Los mandamientos de Dios. Le hago una pregunta: ¿hay cristianos sinceros que creen que los mandamientos de Dios han sido invalidados, que ya no tienen relevancia, que ya no son importantes, que ya no tienen ninguna relevancia para el cristiano hoy en día? ¿Hay cristianos sinceros que creen eso? Claro que sí, pero vimos clara y contundentemente que eso es completamente contrario a la palabra de Dios, porque los 10 mandamientos son los 10 principios de justicia. Amén. Que Dios le mandó y puso en tablas de piedra al ser humano para dirigirnos en los caminos y las veredas de justicia de Dios. Son 10 principios de santidad que reflejan la gloria de Dios. Y viceversa, a la vez que reflejan lo bueno y la justicia, ¿qué más refleja? El pecado, porque transgredir la ley de Dios, dice la palabra de Dios, es pecado. Pregunta: ¿quién odia la ley de Dios? Satanás. Vimos, la Biblia dice que odia la ley de Dios porque la ley de Dios enseña el pecado. Y Satanás no quiere que nadie sepa sus pecados, porque Satanás quiere que sigamos viviendo en el pecado y que sigamos siendo esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque entonces Él tiene dominio sobre nosotros. Pero ¿qué dijo Cristo en Juan capítulo 8? Dijo: yo he venido a ¿qué? A darle libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Libertad de qué? Cristo dice: el que peca es esclavo del pecado. Y dice Cristo ¿qué? Y yo vine a libertarlos del pecado. Amén. Para que no sigan siendo esclavos del pecado y ahora puedan vivir en armonía con mis principios de santidad y mis principios de justicia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y Dios nos da el poder para que nosotros podamos entonces vivir en armonía con su palabra y con su santa ley. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy vamos a tocar el segundo punto: teme a Dios y darle gloria. Ahora tenemos un dilema. ¿Por qué tenemos un dilema? ¿Cómo nosotros podemos darle gloria a Dios cuando Dios es el que tiene toda la gloria? Dice ahí: darle gloria. Interesante que si Dios nos está pidiendo que le demos gloria, ¿qué implica eso? ¿Qué implica? Si Dios nos dice: denme gloria, quiero que me den gloria, ¿qué significa? Que no le estamos haciendo. ¿Están conmigo? Si lo pide,
es porque ¿qué? Porque no le estamos dando la gloria a Dios. Por ende, la otra pregunta, ¿cómo nosotros que no tenemos gloria propia podemos darle gloria a Dios? Ese es el dilema que tenemos. Dios dice, dame gloria, pero Señor Dios, sabemos que no te estamos dando la gloria, pero ¿cómo lo hacemos? Si tú eres el que tiene toda la gloria. Bueno, la pregunta se contesta con otra pregunta. ¿Ha habido algún momento en la historia de la humanidad donde el ser humano tenía la gloria de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuándo? Despierten, ticos, despierten. ¿Cuándo fue la vez que el ser humano cargaba y andaba con la gloria de Dios? ¿Cuándo? En la creación. ¿Están conmigo? En la creación dice en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que cuando Dios creó a Adán y Eva estaban desnudos, pero no se daban cuenta de su desnudez. ¿Saben por qué no se daban cuenta de su desnudez? Porque estaban cubiertos con la gloria de Dios. La gloria de Dios los vestía, la gloria de Dios los cubría. Y dice a Génesis capítulo 2, creo que es el 26, que no estaban conscientes de su desnudez. ¿Cuántos dicen amén? Porque estaban cubiertos por la gloria de Dios. Noten lo que dice Salmos capítulo 104, versículos 1 y 2. Bendice alma mía al Señor, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz, ¿como de qué? Como de vestidura. La Biblia dice que Dios está cubierto por un manto de gloria, en la gloria de Dios. Y cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios los creó como en su gloria, en su imagen y semejanza. Dice la palabra de Dios en el comienzo, así los creó. Ahora, ¿qué significa que Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza? Que ellos podían morar en la presencia de Dios. Es muy sencillo. Cuando la Biblia dice a su imagen y semejanza, significa que Adán y Eva fueron creados con el carácter de Dios. ¿Qué significa o qué representa el carácter? No nos vamos a volver aquí en una clase de psicología, pero las tres bases fundamentales de lo que es el carácter está basado en tus pensamientos, en tus sentimientos y en tus deseos. ¿En tu qué? Pensamientos, sentimientos y deseos. Y basado en el pensamiento, en el sentimiento y en los deseos es que el ser humano actúa. Tú y yo actuamos basado en qué? Como pensamos, como sentimos y nuestros deseos. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los creó a su imagen y semejanza. Significa que los creó ¿con qué? Con pensamientos, sentimientos y deseos puros, limpios y santos. No había egoísmo, no había orgullo, no había vanidad, no había lujuria. Todos los deseos de la carne que vemos representados en la experiencia humana en estos momentos. Nada de eso existía en ese momento porque ellos reflejaban el carácter de Dios y por eso podían morar en la presencia de Dios. Pero en Génesis Dios le puso una pequeña prueba de lealtad a Adán y Eva. Una pequeña prueba. Mi capítulo favorito de la Biblia es Génesis capítulo 3. No tuvimos tiempo de estudiarlo por asuntos de tiempo, pero quizás en otro momento. Y Dios le puso una pequeña prueba a Adán y Eva de lealtad, de que ellos mostrar. Pregunta, ¿Adán y Eva tenían que vivir por fe, sí o no? Claro que sí, porque ellos no vieron a Dios crear nada. Y Dios le dijo, si ustedes quieren seguir confiando en mí, creyendo en mí, que yo soy su Dios y que yo los creé, no coman de ese árbol. Pregunta, ¿pasaron la prueba? No pasaron la prueba. ¿Por qué? Porque ellos quisieron ser como Dios. Satanás los metió en la cabeza la idea de que tú puedes ser como Dios. Tú no necesitas que Dios te diga qué es lo bueno y lo malo, sino que tú puedes determinar y declarar el bien y el mal por tu propia cuenta, ¿verdad? Eso es ser como Dios. Tú no necesitas que Dios te diga lo bueno y lo malo. Le hago una pregunta, ¿ha cambiado algo el enemigo en su estrategia? No ha cambiado nada, porque hoy en día vivimos en un mundo donde las personas dicen, yo no necesito que Dios me diga qué es lo bueno y lo malo, yo puedo determinar y declarar el bien y el mal por mi propia cuenta. Eso yo le llamo teología posmodernismo, posmoderno. Nada ha cambiado, hermano y hermana, desde el jardín del Edén, seguimos en la misma situación. Satanás llevando al ser humano a pensar que puede ser Dios. Y lo que hace Satanás es distorsionar el carácter de Dios. Decir, mira, Dios es mentiroso, Dios no es bueno. ¿Para qué? Para que tú y yo dudemos en si queremos seguir y obedecer, adorar a un Dios así. Esa es la estrategia número 1 de Satanás, distorsionar el carácter de Dios. Y lo otro instrumento que utiliza Satanás, que fue lo que utilizó en Génesis 3,
y es lo mismo que utiliza en Apocalipsis, es que utiliza un animal o una bestia. ¿Para qué? Para llevar a cabo su engaño. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Y cuando vimos entonces, hermano y hermana, que Adán y Eva, después que pecaron, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que estaban ¿qué? Desnudos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se apartó de ellos. Dios se alejó de ellos y retiró su gloria de su presencia. ¿Por qué razón? Una, porque le respetó la decisión de ellos de decir: queremos nuestro propio camino, no queremos que tú estés sentado en el trono de nuestro corazón, queremos seguir nuestro camino. Y Dios dijo: está bien. Y segundo, porque no puede haber nada impuro en la presencia de Dios. Cualquier cosa impura en la presencia de Dios inmediatamente quedaría destruido. Entonces Dios, por no destruirlos, Dios por su misericordia y su gracia, ¿qué hace? Se aparta de ellos por no destruirlos. ¿Cuántos dicen amén? Pero regresa a Dios con su gloria velada, porque anhela estar cerca de sus hijos. Y dice la Biblia que Dios le dijo: el día que coman de él, ciertamente morirán. Hermanos y hermanas, Adán y Eva no murieron en ese día. La condenación no cayó sobre la humanidad ese día. La humanidad no fue destruida en ese día. ¿Por qué razón? Bien sencillo. Porque ¿quién pagó por la condenación del pecado? ¿Quién pagó por la culpa? ¿Quién pagó la carga y la desobediencia de la humanidad en ese día? El Cordero murió en Génesis capítulo 3. Amén. El Cordero fue inmolado de la fundación del mundo, y Dios le estaba mostrando a la humanidad: miren, es por medio del Cordero que ustedes, la humanidad, reciben una segunda oportunidad. Todo ser humano que vive hoy en día no vive bajo la condenación de Dios, porque la condenación de Dios ya fue pagada por el Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo ser humano ahora vive bajo la gracia de Dios. ¿Para qué? Para entonces poder tomar la decisión subjetiva de decirle: gracias, Señor, por haber dado una segunda oportunidad a la humanidad. Gracias, Señor, por ese contexto. Y desde el momento, Dios le estaba enseñando desde Génesis capítulo 3 el pacto de la misericordia, el pacto de la gracia, lo que la Biblia le llama el pacto eterno de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero ahora tenemos un dilema, porque Dios los perdonó. El Cordero murió en su lugar. Dios los vistió. Pero aún así fueron echados de la presencia de Dios. Y me pregunté: ¿por qué? Señor, si ya perdonaste a Adán y Eva por medio del Cordero, si ya tú le diste una segunda oportunidad, ¿por qué los echaste de la presencia? ¿Por qué los echaste de tu presencia, Señor? ¿Por qué no pudieron regresar al jardín del Edén? Y la respuesta es muy sencilla. Vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 5. Ahí encontramos la respuesta a por qué, aunque Adán y Eva fueron perdonados, ¿por qué Dios los echó de su presencia? En Génesis capítulo 5 está la respuesta, una de las respuestas más importantes para entender todo este dilema del por qué aún seguimos aquí. ¿Por qué cuando yo acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, por qué no me lleva y me voy al cielo directito? ¿Por qué seguimos aquí miles de años después todavía con el mismo problema? Génesis capítulo 5 versículo 3 explica cuál es el problema. Noten lo que dice aquí. Y vivió Adán 130 años y engendró ¿qué cosa? Un hijo, Seth. ¿A qué? A su imagen y a su semejanza. Y llamó su nombre Seth. A mí me encanta cuando las personas vienen y me dicen: yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Y yo le digo: usted no fue creado a imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de nuestros padres caídos. ¿Con qué? Con la mentalidad distorsionada, con el egoísmo, con las inclinaciones y las tendencias, tanto heredadas como cultivadas, hacia el orgullo, hacia el egoísmo. Nosotros nacemos, hermanos y hermanas, con las tendencias, con la naturaleza caída de nuestros padres. ¿Están conmigo? Aquí dice claramente que todos los que nacieron de Adán y Eva después de la caída nacen ¿con qué? Nacen a imagen y semejanza del ser humano caído, del ser humano egoísta, del ser humano orgulloso. Y por eso no podían morar en la presencia de Dios nuevamente. Y dice la Biblia claramente, Romanos capítulo 3, versículo 23,
¿Cuál es el problema? El problema, hermano y hermana, es nuestro carácter. Nuestro carácter no está listo para vivir en la presencia de Dios porque todavía somos demasiado orgullosos, egoístas, tercos, vanidosos, lujuriosos. Y Dios tiene que resolver ese problema antes de que el ser humano pueda volver a morar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y noten lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Por culpa del pecado no podemos morar en la presencia de Dios. Por culpa de la mente carnal que tenemos, la mente egoísta, no podemos morar en la presencia de Dios. Y Dios está dando una oportunidad a la humanidad. ¿Para qué? Para dejar que Él resuelva ese problema. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo va a resolver? Claro que sí. Romanos 8:29, Dios dice, porque también los que nos predestinó para que fuésemos ¿qué? Hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. El plan de Dios que es que para que podamos morar nuevamente en su presencia, Dios tiene que restaurar el carácter de su Hijo en nosotros. Dios tiene que restaurar la mente de Cristo. Dios tiene que restaurar y purificar nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Ese es parte del plan de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Acaso la cruz del Calvario no resolvió el problema? Mucha gente piensa que la cruz del Calvario es el fin del plan de salvación. Y ya aprendimos que el santuario enseña que no es así. El santuario enseña que la cruz del Calvario es el comienzo del plan de salvación. Es el inicio, es la puerta, la llave para abrir el proceso completo de reconciliación, de expiación. La cruz en sí mismo no resuelve el problema del carácter, aunque ciertamente comienza, abre esa puerta, pero hay que ir un poquito más profundo. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo es que Dios va a terminar de restaurar y purificar nuestro carácter para morar en su presencia? Hermanos y hermanas, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir ¿a dónde? Al santuario. Y la gente se pregunta, ¿cómo yo puedo alcanzar esa nueva vida? ¿Cómo yo puedo deshacerme de la culpa? ¿Cómo puedo deshacerme del orgullo, de la ira, de este carácter explosivo que mi esposa y mi esposo no soportan? ¿Cómo puedo yo deshacerme de esta vanidad? ¿Cómo puedo yo deshacerme de este odio que siento? Hermano y hermana, Cristo da la solución al problema. En Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, carga tu cruz y ¿qué? Sígueme. Y la pregunta es, ¿a dónde te seguimos, Jesús? Cristo dice, carga tu cruz. ¿Sabes cuál es tu cruz y mi cruz? El orgullo, el ego humano. Ese es el problema. El enemigo número uno no es Satanás. Mi enemigo número uno no es el diablo. Mi enemigo número uno soy yo mismo. Y Cristo dice, carga tu cruz, carga tu orgullo, toma tu yo y tráelo. Y tú dices, y sígueme. ¿Y a dónde? ¿A dónde, Señor, te sigo? Y note lo que dice, yo soy ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino ¿cómo? Por mí. Amén. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Para que puedas regresar a la presencia del Padre, para que puedas morar nuevamente en la presencia de Dios, dice que sígueme, toma tu cruz, toma tu yo, tu orgullo y ven conmigo y sígueme por el santuario, que yo te voy a enseñar cómo yo te voy a purificar y cómo yo te voy a limpiar para prepararte para morar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando miramos el santuario, ¿cuál es el primer mueble por donde comienza este proceso de restauración? ¿Cuál es ese primer mueble? ¿El altar de qué? El altar de sacrificio. Ya vimos que el altar de sacrificio, ¿qué representa? ¿Representa qué cosa? La cruz del Calvario, amén. La cruz del Calvario es donde comienza este proceso, cuando vemos la gloria de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios representado. ¿Por qué? Por el sacrificio de su Hijo Cristo Jesús. Cuando el ser humano queda expuesto ante tan grande amor y tan grande sacrificio, ¿qué sucede? El corazón del ser humano se constriñe ante tan grande misericordia que tiene Dios por la humanidad. Porque nosotros no merecíamos nada. Así como no merecíamos ser creados, así tampoco merecíamos ser salvados. Pero Dios lo hizo, ¿por qué? Por amor. Gloria a Dios, amén. Y Dios dice, ahora también los voy a salvar a pesar de que se rebelaron en contra de mí. Ahora le voy a regalar a mi Hijo Cristo Jesús para que ustedes vean cuánto los amo, amén. ¿Y qué ocurre? Dice Romanos capítulo 2, versículo 4. O menosprecian las riquezas de la bondad, la misericordia y la paciencia de Dios, que te guía ¿qué? ¿Qué pasa con la bondad, el amor y la misericordia y la gracia de Dios? Nos lleva al arrepentimiento, amén. Nos lleva a decir,
Cristo murió por mis pecados, murió para darme a mí una segunda oportunidad. Oh Señor, perdóname, Señor, porque nunca más quiero pecar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted entiende y comprende que Cristo murió por tus pecados y por los míos, eso le lleva al ser humano no solamente a comprender y entender el amor de Dios por nosotros, sino decir que yo nunca quiero deshonrarte, Señor, nunca quiero volver a pecar. Amén. ¿Por qué? Porque eso sería clavar a Cristo en la cruz del Calvario. Cristo me vino a libertar del pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Señor. ¿Y qué es el pecado? ¿Transgresión de qué? Transgresión de la ley. En otras palabras, Señor, yo estaba viviendo en contra de tu santa ley. Yo estaba viviendo en contra de esos principios. Ahora, Señor, anhelo vivir en armonía con ellos. Nadie dijo amén. Ay, Dios mío. Los principios de santidad, los principios que Dios estableció para la felicidad de sus seres creados, porque Dios sabe cuánto daño hace el pecado. Y Dios lo que quiere es que podamos vivir en armonía nuevamente con su palabra y con su santa ley. ¿Cuántos dicen amén? Así que el primer proceso de parte nuestra, Cristo dice, sígueme. ¿Y qué dice? Arrepiéntete. Ahora, el arrepentimiento es un proceso. La palabra arrepentimiento en griego es la palabra metanoeo, es una palabra muy interesante. Significa una mente nueva. ¿Cuál es el problema que tenemos? El carácter. Recuerden, el problema no es nuestra naturaleza caída, este cascarón. ¿Saben por qué? Porque Adán y Eva tenían un cuerpo perfecto. Lucifer y Satanás y los ángeles tenían cuerpos perfectos y aún pecaron. El problema no reside principalmente en el cuerpo. No me malentienda, esto no coopera. Pero el problema principal, ¿cuál es? Nuestro carácter. Y eso es lo que Dios tiene que resolver antes de volver a restaurarnos plenamente a su presencia. Entonces, el arrepentimiento es tener una nueva mente, una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver, una nueva manera, unos paradigmas nuevos, un pensamiento nuevo. ¿Hacia qué? Hacia Dios y hacia el pecado. ¿Están conmigo? Porque si tú dices que tienes una nueva relación con Dios, automáticamente tienes que tener una nueva relación con el pecado. Y saber que el pecado fue lo que mató a Cristo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Porque dice Pablo en Romanos capítulo 6, ¿cómo pues nosotros que hemos sido perdonados del pecado vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿No dice Pablo eso? No, al revés. Ahora que queremos vivir a la luz del Evangelio. Así que el arrepentimiento, ¿cuál es esta nueva manera, este nuevo proceso de pensamiento que tiene ahora el que se expone ante la cruz del Calvario? Pues número uno, el reconocimiento del pecado que llevó a Cristo a morir. ¿Por qué? Llevó a Cristo a morir por ti. Primero hay que reconocer que somos ¿qué? Que somos pecadores y que Cristo ¿qué? Que Cristo murió por mis pecados. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero ahí no termina el arrepentimiento. Ese es el primer paso del arrepentimiento. Reconozco, Señor, que tú diste el gran sacrificio por mí cuando yo no lo merecía y me diste una segunda oportunidad para poder volver a morar contigo. Así que primero es el reconocimiento del pecado. ¿Y cómo se identifica el pecado? Por medio de Así que una persona que tiene una nueva relación con el Señor, que entonces tiene que tener una nueva relación con su santa ley también, porque son los principios de santidad por el cual Dios rige el universo entero y nunca serán menospreciados y nunca serán invalidados. Número 2, después que reconoces tu pecado, ¿qué tienes que hacer con él? Confesarlo. Confesión del pecado o la maldad. Noten lo que dice Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad ¿de qué? ¿Cuántos dicen amén? ¿Es Dios bueno o Dios no es bueno? Dios nos lleva al arrepentimiento, Dios envía el regalo, Dios, el Espíritu Santo nos lleva a confesar y entender y luego ¿qué? A confesarlo. ¿Por qué confesarlo? Porque el pecado corrompe al ser humano por dentro. ¿No le ha pasado a usted que usted ha hecho algo malo, ha dicho una mentira y se quedó calladito? Y nadie sabe que usted mintió, pero se lo está comiendo por dentro. Se lo está rompiendo por dentro. Y usted hasta, me ha pasado a mí que hasta tengo que confesarlo, aunque me castiguen, no me importa, lo digo, porque no aguantaba más. La Biblia dice que el pecado destruye al ser humano por dentro. Y por eso Dios dice, confiésalo, sácalo y dámelo. ¿Para qué? Para que Él te libere de él. Y eso lo vimos en el santuario cuando Dios dice, dame tu pecado que yo me voy a encargar de él y yo me lo voy a tirar encima. Amén. Para que tú no tengas que andar con la culpa y con la carga del pecado. Por eso el Señor nos manda a confesar. Es por nuestra propia bien y además de que es una muestra de que tenemos una amistad, una comunicación abierta con Dios en confesamos.
Y la tercera, no solamente el reconocimiento del pecado, no solamente es la confesión del pecado, sino también es que apartarse del pecado y la maldad. Noten lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que ¿qué? El que los confiesa y ¿qué más? Y se aparta de sus pecados, entonces ¿qué cosa? Pero espérate, tenemos un problema. Porque, Señor, ¿cómo yo me puedo apartar de aquello que me atrae y me llama? Nosotros por naturaleza caída tenemos estas inclinaciones, estas tendencias hacia el mal, hacia el egoísmo. Y decimos, Señor, confieso, pero ¿cómo me puedo apartar de ese pecado? Hermano y hermana, aquí es donde viene la gozadera, porque la cruz del Calvario nos enseña que por medio del proceso del santuario, entonces Dios quiere hacer esa limpieza. Dios quiere cambiar y transformar esos deseos carnales, esos deseos egoístas, esas inclinaciones. Dios quiere ¿qué? Dios quiere restaurar la mente humana para que no siga deseando y anhelando las cosas de este mundo, sino que ahora tengamos los deseos y los anhelos de las cosas de Dios y de las cosas santas. ¿Cuántos dicen amén? Y ese proceso, hermano y hermana, tenemos que pasar ¿por dónde? Por el santuario. Yo le llamo el santuario el car wash de Dios. ¿Cómo le llaman aquí en Costa Rica? El car wash. Lavado de carro. Cuando usted tiene su carrito, no sé si aquí lo tienen por si acaso, usted lleva su carro y lo pone ahí y le dicen suelta el guía y usted lo pone en neutro y hace toque, 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 y shhh. ¿Cómo le llaman aquí ustedes? Lavacarros, ¿verdad? Que usted no lo está lavando, es una máquina. Ese es el santuario. Usted entra por la puerta y usted pasa por ese proceso de limpieza, y cuando salga por el otro lado se supone que el carro salga limpio, ¿verdad que sí? Pues hermano y hermana, usted puede estar seguro que si tú pasas por el santuario con Cristo y tú dejas que Él haga la obra que Él quiere hacer en tu vida, tú vas a salir limpiecito y nuevecito de ese proceso de limpieza y purificación. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando miramos el santuario entonces, ¿cuál es el primer mueble? El altar de sacrificio, que representa la cruz del Calvario, el arrepentimiento. Vemos el amor de Dios, la bondad de Dios. Pero ahora, ¿cuál es el próximo paso? O el próximo mueble, ¿cuál es? El lavacro. ¿Qué representa el lavacro? El lavacro, entonces, escuchen esto. Los sacerdotes, después de hacer el sacrificio, tomaban la sangre que era esparcida, que era derramada. Ahora el sacerdote, antes de esparcir la sangre en el santuario, y vamos a ver que esparcir la sangre es tan crucial en el plan de salvación como el derramamiento de la sangre. Y usted dirá, ¿y qué significa eso? Siga viniendo que lo vamos a explicar. Y entonces, antes de que el sacerdote pudiera tomar esa sangre para ministrar el proceso de reconciliación y de expiación, el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies. Si el sacerdote no se lavaba las manos y los pies antes de entrar al santuario, ¿qué le pasaba? La gloria de Dios lo consumía porque entraba impuro. La pregunta entonces es, si eso era lo que se hacía en el santuario terrenal, entonces, ¿qué representa para nosotros el lavacro? ¿Qué viene después que el ser humano se arrepiente al contemplar la cruz del Calvario? Hechos 2:38, que dice, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, ¿en qué? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Así que el primero, el altar de sacrificio, la cruz del Calvario, el arrepentimiento. ¿Y cuál es el próximo paso? El lavacro, que representa ¿qué? El bautismo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que representa el bautismo, que es lo mismo. Hay que lavarse, hay que limpiarse para poder entonces Dios terminar la obra de santificación y purificación. Ahora, ¿qué representa o qué significa la palabra bautismo? La palabra en griego es la palabra baptizo, que significa estar completamente cubierto por algo o estar totalmente sumergido en algo. Por eso se le llama el bautismo de agua, porque cuando usted se bautiza en agua, ¿qué pasa? Usted está completamente cubierto por agua y usted está completamente sumergido en agua. Eso es lo que significa la palabra bautismo, es estar cubierto completamente por agua. Vamos a ver un ejemplo, el mejor ejemplo. Marcos capítulo 1, versículos 9 y 10. Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado ¿por quién? ¿En dónde? En el Jordán. Miremos un momento ahora. ¿Por qué fue que Jesús fue al río Jordán a bautizarse?
Porque el bautismo tiene que ser ¿cómo? Estar completamente cubierto por agua o totalmente sumergido en agua. Entonces, ¿por qué fue al Jordán? Chicos, ¿por qué fue al Jordán? Porque había ¿qué? Mucha agua. ¿Están conmigo? No podía ser en un cubo, porque en un cubo apenas puedes meter la pata, ¿verdad? No puedes meter el brazo. Tiene que ser ¿qué? Tiene que estar cubierto por agua. Y en ese contexto Jesús, ¿en dónde fue? ¿A dónde? Fue al río Jordán a bautizarse. Noten lo que dice. Fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. E inmediatamente, ¿al qué? Al subir del agua, ¿qué vio? Vio los cielos que se abrían. Si Jesucristo cuando se bautizó subió del agua, ¿en dónde estaba? Hundido en el agua. ¿Están conmigo? Estaba abajo completamente. Eso es lo que representa entonces el bautismo. La pregunta es: ¿qué simboliza? ¿Qué representa el bautismo? ¿Qué es lo que el bautismo es para el cristiano y para el reino de los cielos? Lo explica en Romanos capítulo 6, versículo 36. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en quién? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en qué? En su muerte, porque somos sepultados con Él ¿en qué? En la muerte por medio del bautismo. Hermano y hermana, ¿qué representa el bautismo según la palabra de Dios? El bautismo representa la sepultura del viejo hombre y resucitar a una nueva persona en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Noten algo que lindo. Dice que el bautismo estamos siendo representados. Estamos representados por la muerte de Cristo. Hermano y hermana, ¿cuántos de ustedes quisieran pasar por la cruz del Calvario? ¿Cuántos quisieran pasar por la tortura de Jesucristo? ¿Sabes qué? Nosotros no tenemos que pasar por eso que pasó Cristo. Y lo peor de todo es que Cristo pasó y sufrió la muerte segunda por toda la humanidad. Y dice Dios: yo la pasé por ti, tú no tienes que pasar la segunda muerte, la muerte eterna. Amén. Pero yo sí quiero que tú participes de la muerte de otra manera. ¿Cómo? Por medio del bautismo. La sepultura, llevar y enterrar el viejo yo y decir: ya no vivo yo, mas quiero vivir para Cristo Jesús. Amén. Yo quiero poner a morir el viejo hombre, quiero dejar atrás mi vida pasada y yo quiero resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermano y hermana, nosotros tenemos el honor de participar de la muerte y la sepultura de Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por medio del bautismo. Es la ceremonia que Él nos regaló para mostrarnos lo que Él quiere hacer con nosotros a través de lo que Él hizo por nosotros, por Cristo Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario y cuando resucita. ¿Cuántos dicen amén? Es la muerte del yo. Es la muerte de yo seguir viviendo para mí y empezar a querer ¿a qué? A vivir para el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la ceremonia oficial donde ocurre eso. Noten lo que dice aquí. El bautismo es la ceremonia oficial donde anuncias públicamente que reconoces que hubo una separación entre la humanidad y Dios por culpa del pecado y más el culpa tuya y mía. En el bautismo, ¿qué estás haciendo? Estás renunciando a la vida de pecado y te reconcilias con Dios para comenzar ¿qué cosa? El regreso a sus brazos. ¿Cuántos dicen amén? El bautismo es esa señal de lealtad, de alianza, de amor, de entrega, de testimonio público que estás diciendo: yo no quiero vivir ya para mí, yo quiero darle mi vida al Señor Jesucristo. Amén. Y por eso la Biblia lo compara a un matrimonio. Cuando yo me casé con mi esposa, que yo estaba diciendo públicamente, estoy diciendo que yo renuncio a todas las mujeres del mundo. Amén. Ahora yo solamente voy a vivir para tener una esposa y serle fiel y leal a mi esposa que amo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú haces en el bautismo, lo que estás diciendo es que yo renuncio a las cosas del mundo. Amén. Yo no quiero vivir más para el mundo. Yo quiero ahora entregarle y dedicarle mi vida a mi Señor Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ese nuevo comienzo, al igual que uno cuando se casa tiene un nuevo comienzo con la persona con la que se casa, igualmente tienes un nuevo comienzo con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y al igual que cuando te casas, también recibes regalos, ¿verdad que sí? Pues cuando te casas con el Señor, con el dueño del universo, también recibes muchos regalos. Yo tengo un tema completo sobre todos los regalos que recibimos cuando le entregamos nuestra vida al Señor. No da tiempo a hacerlo, solamente le voy a compartir 2 regalos
fácil y sencillo. Noten lo que dice Hechos 2:38. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? 2 regalos. Primero, para el perdón de vuestros pecados. Gloria a Dios, amén. Ya Dios lo había regalado. Dije, mira, ya está regalado. Pero cuando tú te arrepientes y cuando tú te bautizas, ¿qué estás diciendo? Yo acepto el regalo, yo acepto la entrega de Cristo. Yo quiero vivir para... Y entonces empezamos ¿a qué? A disfrutar de esos regalos. Y el primer regalo, ¿cuál es? Ahora sabes que tus pecados han sido perdonados en el Señor Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? Pero ese no es el único regalo. Porque Hechos 2:38 nos habla de otro regalo. ¿Y cuál es ese otro regalo? Y recibirás ¿qué cosa? El regalo del Espíritu Santo. Ahora tenemos un dilema. ¿Cuál es el dilema? El Espíritu Santo, dice la Biblia, es el que nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos lleva a entender y comprender las cosas de Dios para poder aceptarlas y bautizarnos. Significa entonces que cuando dice que Dios nos va en el bautismo a regalar el Espíritu Santo, significa que hay una nueva porción del Espíritu Santo. Hay un nuevo nivel o profundidad que Dios quiere darnos en el Espíritu Santo con un propósito nuevo. La primera dimensión era para llevarnos al arrepentimiento, ¿verdad que sí? Para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Pero ahora que hemos sido convencidos y convertidos, ahora que Dios nos hace, ahora nos da esta segunda porción, una porción más abundante del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿con qué fin o con qué propósito Dios quiere darnos más de su Santo Espíritu? Noten lo que dice aquí. Antes de bautizarte, el Espíritu Santo te da las evidencias, las pruebas, los vislumbres de lo que Dios quiere hacer contigo y en ti. Amén. Te lleva al arrepentimiento. Te dice el Señor, tengo un propósito para ti. Te creé para una razón. Te creé para mi gloria. Yo te reclamé. Yo morí por ti. Y ahora te estoy haciendo un llamado santo para que vengas y aceptas mi llamado. Amén. Y luego, ¿qué dice? Pero cuando te bautizas, la Biblia dice que el Espíritu Santo entra ahora literalmente dentro de ti y comienza el proceso de ¿qué? De la restauración del carácter. ¿Y cómo es el título de ese proceso? La santificación. La justicia impartida de Dios. Ahora Dios empieza a compartir, así como el santuario muestra que el sacerdote tenía que tomar esa sangre y que era derramada, ahora la tenía que esparcir, hermano y hermana. Cristo ahora, por medio de su obra como sumo sacerdote, ahora está ¿qué? Esparciendo o impartiendo la sangre. ¿Qué representa la sangre? La vida. En otras palabras, Cristo, por medio de su sacerdocio en el santuario celestial, está impartiendo su misma vida a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Está impartiendo, y ahora Cristo, la esperanza de gloria, mora en mí. Y ahora ¿qué Él quiere hacer? Reproducir su vida en nosotros. ¿Para qué? Para que no sigamos siendo esclavos del pecado y poder manifestarse como nuestro sumo sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso cuando entramos al santuario, hermanos y hermanas, pasamos por el patio, el arrepentimiento de la cruz del Calvario, el bautismo, recibimos esa nueva porción del Espíritu Santo. Y ahora comienza ¿qué? Ese proceso diario, se llama en el santuario. El diario entre el patio y el lugar santo. Y ese diario, entonces hay 3 muebles en el lugar santo. ¿Cuáles son? Los panes, el altar de incienso y ¿qué más? Y el candelero. Y aquí está la segunda fase ahora de la vida cristiana. La parte diaria, que es ¿qué? Que ahora depende de nuestra conexión diaria. Cada día arrepintiéndonos de nuestros pecados. Cada día pidiendo al Señor más luz, más discernimiento, más de su Espíritu para poder vivir en armonía. ¿Y cómo obtenemos eso, hermano y hermana? Ahora en esta segunda fase de la vida cristiana, después de bautizarte, incluso puede ser antes, pero empiezas ¿qué? Con tu relación diaria. Los panes que representan en nuestra vida diaria, en nuestra relación diaria con el Señor. ¿Qué representan los panes? El estudio de la palabra de Dios. Ahora quieres conocer más al Señor. Ahora quieres profundizar en el Señor.
¿Cuántos de ustedes aquí se han enamorado? Levántame la mano, ¿cuántos se han enamorado? Aquí casi nadie se ha enamorado en Costa Rica. No me vengan con bobería. ¿Cuántos se han enamorado? Levántame la mano. ¿Tiene temor de que te vean? Cuando usted se enamoró, ¿cómo usted se enamoró? Usted vio a ese chico, esa chica pasar por el frente y dijo, estoy enamorado, cásate conmigo. ¿Así ocurrió? Hay alguna gente que hace la locura, pero no es así, ¿verdad? ¿Usted qué hizo? Usted vio y dijo, oye, me gustaría conocer a este chico, a esta chica, ¿verdad? Quiero conocerlo más. ¿Y qué usted hace? Empieza a ¿qué? A pasar tiempo con la persona, ¿verdad? A hablar con la persona, a escuchar a la persona, a pasar tiempo de calidad. ¿Y qué pasa? Ese amor va ¿qué? Va creciendo más y más y más y más. Y la relación se fortalece. Y después, cuando la gente está enamorada, no hay un brillo en el rostro de la gente, ¿verdad que sí? Hay una luz que tú dices, oye, pero tú estás diferente. Una alegría y un gozo. Esto es lo que ocurre en la vida cristiana. Cuando empiezas a ¿qué? El pan, a escuchar a Dios, Dios te habla, a orar, a hablar con Dios, a tener una relación con Dios. ¿Qué ocurre? De momento, esa luz del amor y del enamoramiento de Dios empieza a brillar. Porque ya Dios está enamorado de ti, amén. Ya Dios te ama un amor infinito. Pero ahora nosotros tenemos que ponernos en posición, ¿para qué? Para que Dios pueda hacer que su amor crezca en nosotros y responder al amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí es donde muchos cristianos cometen el error. Aquí es donde muchos cristianos fallan. ¿Por qué muchos cristianos no tienen gozo? ¿Por qué muchos cristianos no tienen alegría? ¿Por qué muchos cristianos no ven victoria? ¿Por qué muchos cristianos andan por ahí con las mismas actitudes, el mismo genio, el mismo comportamiento, igual como si antes, como si nada ha cambiado? ¿Saben por qué? Porque no se han enamorado de Dios. No conocen a Dios. Lo conocieron al principio, ay, qué bueno, y ahí se quedan. No siguen creciendo en esa relación con el Señor. Noten lo que dice, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Se me apagó el televisor aquí, si alguien me puede ayudar. Dice así, por tanto, todos nosotros mirando en cara descubierta como un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor somos ¿qué? Transformados, ¿en qué? En la misma imagen, ¿cómo? De gloria en gloria, ¿por quién? Vamos a desglosar este versículo. Todos mirando con cara descubierta. ¿Qué significa cara descubierta? El velo es quitado. Ahora en las escrituras no vemos un libro con letras viejo, aburrido. Ahora cuando el velo es quitado, cuando abrimos la Biblia, ahora vemos al Señor Jesucristo. Ahora vemos la gloria de Dios. Y por eso en un espejo estás mirando y contemplando en la Biblia la gloria del Señor. Y esa gloria, ¿qué hace? Te transforma, amén. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé en mis caminos cristianos hace 15 años atrás, yo luché mucho con el asunto del perdón. Yo decía, yo no sé cómo el Señor me puede perdonar porque mira que yo he hecho cosas malísimas en esta vida. En todos los lugares equivocados, con todas las personas equivocadas, haciendo todas las cosas equivocadas. ¿Cómo el Señor me puede perdonar? Porque mira que yo he hecho tan mal. Pero fui a la iglesia y estaban dando una semana de oración. Y el pastor en esa semana dio la historia de Manasés. ¿Cuántos conocen quién es Manasés? No se preocupe, vamos a resolver ese problema. Manasés, dice la Biblia, que fue el peor de todos los reyes de Judá. El más perverso, el más sinvergüenza, idólatra, asesino, mató al profeta Isaías. El rey Manasés entregaba a sus hijos a ser sacrificados a dioses paganos y los quemaban vivos. Era lo peor de lo peor de lo peor. Y dice la Biblia en el libro de Reyes y de Crónicas que Manasés fue tomado esclavo y fue llevado a Babilonia. ¿Y sabe lo que dije? Gloria a Dios por sinvergüenza. Qué bueno que le pase. Pero la historia sigue y dice que estando cautivo lo llevaron así, con una argolla como un cerdo, se lo llevaron arrastrado a Babilonia, rey de Judá, que se supone que fuera el representante de Dios en la tierra. Arrastrado se lo llevaron los paganos. Y estando en su peor momento, ahí encarcelado, en una fosa, ¿sabe lo que hizo?
se arrepintió. Pero eso no fue lo grande para mí. Yo dije, eso fue remordimiento. Dios lo perdonó. ¿Qué? Dios lo perdonó. ¿Y sabes cómo sabemos que Dios lo perdonó? No solamente porque la Biblia lo dice, porque lo volvió a sentar en el trono nuevamente. ¿Y saben lo que eso hizo para mí? La gloria del Señor. Yo dije, si Dios pudo perdonar a Manasés, Dios me puede perdonar a mí. Y empecé a llorar como un bebé, entendiendo la grandeza del amor y el perdón de Dios por la humanidad. Que Dios pudiera perdonar a un sinvergüenza. Yo no hice nada de lo que hizo ese hombre. Y Dios lo perdonó. ¿Y quieren saber algo sabrosísimo? Ay, que me encanta la Biblia. Manasés, el peor de todos los reyes, se convirtió. Su hijo Amón, otro sinvergüenza de primera categoría. Pero su nieto, ¿cómo se llamaba el nieto de Manasés? Osías. Y Osías, dice la Biblia, que era el mejor de todos los reyes. ¿Cómo es posible que teniendo un abuelo tan sinvergüenza y un padre tan sinvergüenza, que Osías a los 6 años de edad llegó a convertirse a rey a los 8 años y a ser el mejor rey? ¿Saben por qué? La Biblia no lo dice. Tienes que leer entre medio de las líneas. Tienes que dejar que el Espíritu Santo te guíe para que muestres algo. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Cuando Manasés fue liberado, Dios lo liberó de Babilonia y lo sentó en el trono. Para mí, que ahí fue que Osías nació. Y Manasés vio a su hijo y dijo, este hijo mío es un sinvergüenza de primera categoría. Me imagino que Manasés trató de hablar con él del perdón de Dios, de que no siga así. Y yo me imagino que Amón dijo, ay sí papi, ahora vienes a cantarme, ¿verdad? Y Manasés dijo, bueno, con este estoy perdiendo el tiempo, voy a seguir orando por él. Pero ahí está mi nieto recién nacido. ¿Y sabe lo que dijo Manasés? La Biblia no lo dice, esto soy yo creyendo lo que debe pasar. Manasés dijo, mira hijo, yo estoy viejo ya, lo que me pasó en Babilonia, eso acabó conmigo, yo necesito descansar. Mejor encárgate tú más de los oficios del reino y deja que yo me encargue de criar a Osías. Osías fue criado en la falda de su abuelo Manasés, convertido en un nuevo hombre para la gloria de Dios. Y por eso lo crió de esa manera. La gloria de Dios, somos que transformados cuando contemplamos la gloria de Dios. ¿Y cómo somos transformados? En la misma ¿qué? En la misma imagen. ¿Qué imagen? La imagen de Cristo, amén. Su imagen está restaurada de gloria en gloria, de fe en fe. ¿Como por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Cuando contemplamos la gloria de Dios en su palabra, nos transforma a conocer y entender cuán grande y cuán increíble es el Dios a quien servimos. ¿Cuántos dicen amén? Y somos transformados, hermanos y hermanas. Y quizá usted diga, yo no tengo ese amor y ese deseo por las cosas de Dios. Yo no tengo, llevo 1, 5, 10, 15, 20, toda mi vida en la iglesia y nunca he tenido ese gozo. ¿Saben por qué? Porque no has pasado tiempo con el Señor, tú y Él. Dios se quiere revelar a ti. Quizás esa es tu situación. ¿Cómo lo vamos a resolver? Yo desarrollé un plan de oración y estudio. Amén. Me dan su correo electrónico, se lo voy a enviar. ¿Cómo empezar a deleitarse y disfrutar del gozo? Me levanto todas las mañanas con ansias y deseos de pasar tiempo con el Señor y diciendo, Señor, hoy te quiero conocer, hoy quiero conocerte más, hoy quiero ver a Jesucristo en tu palabra, Señor, muéstrame tu gloria. Cuando dicen amén, noten lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Dios te ha escogido, hermano y hermana, desde el principio para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Desde antes de haber sido creado, ya Dios estaba contemplándote, ya Dios se estaba deleitando en salvarte. Amén. ¿Y salvarte para qué? Y por medio de la santificación ¿de quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué utiliza el Espíritu Santo? La fe en la verdad. ¿Dónde está la verdad? Tu palabra es la verdad. Por medio de la contemplación de la gloria de Dios y la obra y el poder del Espíritu Santo, entendiendo que el propósito de este libro es que Dios quiere decirte que desde antes de haberte creado ya te quería salvar y ya tenía un plan para ti. Y noten lo que dice, a lo cual nos llamó
Dios te ha llamado, ahora que entiendes el amor de Dios, Dios te ha llamado con un propósito divino. ¿Y cuál es? Para que alcances la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Para que Él pueda revelar, revivir, restaurar esto que está muerto en pecado. Y Dios quiere darle vida nuevamente para resucitarnos, para vivir para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Que podamos mostrarle al mundo cuán grande es el Dios a quien servimos, cuán hermoso es este Dios, cuán hermoso es servirle, cuán hermoso es consagrarnos y dedicar nuestra vida para su gloria y su honra. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Dios quiere hacer, hermanos y hermanas. ¿Y en dónde está eso? En el lugar santísimo, en el lugar santo. Hay tanto para hablar, pero no hay tiempo. Pero para ir terminando, hermanos y hermanas, ¿el bautismo es necesario para la salvación? ¿Qué ustedes creen? Dice, noten, es parte del plan de salvación, está en el santuario, ahí está. Dice Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será ¿qué? Pero el que no crea será ¿qué? ¿Qué hay que ser? Hay que ¿qué? Creer y ser bautizado. Le hago una pregunta, ¿se puede bautizar a un bebé? Primero que nada, que la palabra bautismo implica ¿qué? Sumergir debajo del agua. ¿Están conmigo? Le hago una pregunta. ¿Un bebé puede creer en el Señor Jesucristo? No. ¿Qué puede hacer un bebé? Lo más que puede hacer un bebé es decirle, ay Señor, sálvame porque estoy en estos pampers y estoy embarrado y me están metiendo comida en la boca todo el tiempo. ¡Qué martirio esta vida de bebé! Bebé no puede hacer eso. ¿Están conmigo? Tiene que creer en el Señor, en que creer que es un pecador. ¿Están conmigo o no están conmigo? Yo me acuerdo cuando yo era bebé, yo no me acuerdo, pero veo la foto, que mi mamá y mi papá me llevaron para que me bautizaran de bebé. Mi papá y mi mamá no entendían y conocían esto. Ellos estaban siguiendo la tradición familiar y mi mamá y mi papá hicieron lo mejor que ellos entendían para mí. Y yo agradezco a mi mamá y mi papá porque ellos hicieron lo que ellos entendían estaba bien. Ellos no sabían esto que yo estoy compartiendo con ustedes. Ahora sí lo saben cuando dicen amén. Pero cuando yo crezco y vengo a la Biblia y veo cómo es el verdadero bautismo, adivinen que yo dije, gracias mami y papi por lo que hicieron por mí, pero yo quiero bautizarme como el Señor Jesucristo se bautizó. Yo quiero bajar a las aguas bautismales como Cristo se bautizó. ¿Por qué? Porque Cristo lo dio todo por mí y me dice, Carlos, si me amas, sigue mis mandamientos y sigue mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y noten lo que dice, algo aquí espectacular. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será ¿qué? ¿Cuándo es el ser humano condenado? Cuando rechaza creer en el regalo de Dios en Cristo Jesús. Ahí es que el ser humano se condena. Ningún ser humano está condenado porque Cristo ya pagó por la condenación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y noten, hermanos y hermanas, entonces, que el creer y ser bautizado. Pero ven acá, Carlos, el ladrón en la cruz no se bautizó. ¿Cómo se puede salvar si la Biblia dice tienes que bautizarte? Es bien sencillo. El ladrón en la cruz no se pudo bautizar. ¿Por qué qué? Porque estaba crucificado. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿el ladrón en la cruz hizo una profesión de fe, sí o no? ¿Reconoció que Jesucristo era el Mesías y el Salvador del mundo, sí o no? Sí. Una de las confesiones más increíbles de fe en la Biblia. ¿Y saben qué? Murió en la cruz del Calvario. No pudo bautizarse. Pero sabes que cuando Cristo se bautizó, Cristo no tenía que bautizarse por los pecados de Él, porque no tenía pecado. Él se bautizó ¿por quién? Por todos aquellos que no se podían bautizar. Amén. Si ese ladrón lo bajan vivo de la cruz, le hago una pregunta. ¿Qué ustedes creen lo primero que él hace? Va y se bautiza en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y usted dirá, pero ¿y mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tía? Ellos nunca conocían esto y ellos nunca se bautizaron como dice la Biblia. Hermano y hermana, no cunde el pánico. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios juzgará a cada uno según lo que conoce y lo que vive en ese conocimiento. Así que si tu mamá, tu papá, tu tío, tu tía, que no están con nosotros hoy en día, que pasaron a dormir, no conocían estas verdades, pero vivían en armonía con lo que entendían, Dios los va a juzgar de manera justa. ¿Cuántos dicen amén? Usted no se tiene que preocupar por eso, que Dios es bueno y justo. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice Hebreos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que ¿qué? A que se arrepiente. Hermano y hermana, despreocúpese por el que está muerto. Pero ustedes ninguno está muerto hoy.
Dios pasa por alto la ignorancia de la gente, pero usted ya no es ignorante. Si usted está aquí hoy, es que el Señor te reveló la verdad sobre lo que es el santo bautismo y la relevancia e importancia que tiene en la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y arrepentirse de qué? Arrepentirse del pecado. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué estás diciendo, Señor? Perdóname que yo vivía en contra de tu voluntad, en contra de tu palabra, y ahora yo anhelo vivir en armonía contigo. Amén. Yo quiero poner mi vida en armonía con tu palabra, con tu ley, Señor. Yo no soy digno, pero es que yo no soy bueno. No importa, Dios no te dice que vengas y te arregles para venir a Él, porque tú y yo no tenemos la capacidad de arreglarnos y enderezarnos. Dios te dice, tú ven como tú eres y yo soy el que te voy a transformar y cambiar. Amén. Tú toma la decisión por mí, que yo soy el que voy a hacer el milagro y la obra y el servicio de restaurar y limpiar eso que estaba muerto en pecado, a revivirlo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y el Señor te dice, ahora es el tiempo. El Señor dice, mira mi Señor, mi Hijo Cristo Jesús, mira cuánto te amo, mira todo lo que he hecho por ti. ¿Y qué estás esperando tú? Dios te dice, todo te lo di ya, todo está hecho. Mi Espíritu Santo te ha hablado. ¿Y qué dice Dios? ¿No quieres tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? ¿No quieres ser parte de mi reino? ¿No quieres ser mi hijo y mi hija adoptivo? Dios te dice, lo he dado todo. ¿Por qué? Porque te amo. Desde antes de haberte creado, yo sabía lo pecador que ibas a ser. Y aún así, te creé y te redimí en mi Hijo Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque te amo y tengo un plan para ti. Tengo un propósito para ti. No para que vivas como los chivos sin ley en este mundo, sino tengo el propósito de llamarte a restaurarte para mi gloria, para levantarte. Y por eso el Señor te dice en esta noche, ¿por qué te detienes? Hechos 22:16. ¿Y qué dice? Levántate y bautízate en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vemos el amor de Dios tan grande. Vemos que Dios ha hecho todo lo humano y divinamente posible para salvar a cada persona. ¿Con qué propósito y con qué razón? Para darte la oportunidad a que así como Él te escogió y decidió por ti, que tú también decidas por Él y lo escojas a Él como tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto en esta noche, ¿cuántos quieren decirle, Señor, gracias? Porque en Cristo Jesús tenemos una segunda oportunidad a la vida eterna. ¿Cuántos quieren decirle gracias, Señor? Póngase en pie. Todos los que quieren decirle gracias, Señor. Gracias, porque sin esa oportunidad no pudiéramos nosotros ni estar vivos para poder para responder ante tu llamado, para responder ante tu amor, para responder ante tu gracia, para responder ante tu tan grande misericordia que tienes por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero ahora viene la segunda parte del llamado. Y es que así como el Señor Jesucristo se bautizó para que se cumpliese toda justicia, para mostrarnos cuál era el camino de regreso al Padre, para mostrar cómo hemos que públicamente, así como Él murió por nosotros públicamente, cómo nosotros íbamos a mostrarle al mundo públicamente que queremos morir al yo y queremos empezar una nueva vida con Cristo Jesús. Y el Señor te está llamando ¿para qué? A que tomes tu decisión también para que tú te bautices. Amén. Pregunto en esta noche para cerrar, ¿hay alguien en este lugar que no se ha bautizado bíblicamente por inmersión? Quizás te echaron agüita en la cabeza como un bebé, como me hicieron a mí, pero ese no es el bautismo bíblico. Quizás hay alguien aquí en esta noche que nunca ha bajado las aguas bautismales en confesión y en demostración pública de tu gratitud y tu amor por Cristo Jesús, y el Señor te está llamando en esta noche a decirte, es tiempo ya. Ven, es tiempo ya. Llevas mucho tiempo dándome la espalda. Llevas mucho tiempo viviendo como tú quieres vivir. Y yo te creé, yo te redimí, yo te hice y te llamé para un propósito santo. Y yo quiero que así como mi Hijo vivió por ti y como Dios vive y muere por nosotros todos los días, que tú también vivas para mí. Pregunto en esta noche, ¿hay alguien que no se ha bautizado? Que en esta noche quiere decir, yo quiero prepararme para ser bautizado. Levante la mano ahí en donde te encuentras. Si aún no te has bautizado y quieres decirle, Señor, yo quiero prepararme para ser bautizado como Cristo Jesús se bautizó y como me llamó para su gloria y excelencia. Alguien en esta noche, quizás, otro llamado, quizás tú te bautizaste en el pasado, cuando eras joven, cuando eras chiquito, no sabías lo que estaban haciendo, tampoco lo que hicieron ahí,
y te fuiste al mundo, regresaste y te fuiste a vivir la vida loca. Y el Señor te ha llamado para que regreses. Y te dice, ven, es tiempo de que restaures tu relación conmigo. Ven, rebautízate. La Biblia en Hechos capítulo 19 dice que el rebautismo es un principio bíblico cuando una persona le ha dado la espalda, se ha divorciado de Dios y quiere regresar. El Señor te dice, ven, bautízate conmigo nuevamente y restauremos nuestra relación nuevamente. Pregunto en esta noche esos dos grupos. Uno, los que nunca se han bautizado por agua, los que nunca han bajado las aguas bautismales y en esta noche quieren decir, yo quiero prepararme para ser bautizado. Levanta la mano ahí en donde te encuentras. Levanta la mano, gloria a Dios. Ahí hay una victoria para el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ven aquí al frente, hermano. Gloria a Dios. ¿Alguien más en esta noche que quiere decir por primera vez, yo acepto el regalo en Cristo Jesús que Dios me ha dado y yo quiero prepararme para ser bautizado o quiero prepararme para ser rebautizado en el nombre del Señor Jesucristo? Ven aquí al frente. Si no quieres venir al frente, por lo menos levanta la mano en donde estás. Y si no, ven al frente. Vengan aquí al frente. Vengan aquí al frente. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Alguien más en esta noche? Usted despreocúpese. ¿Qué voy a hacer con aquello? Usted despreocúpese. Dios, sabiendo lo peor que iba a pasar en este mundo, lo hizo todo por ti. Usted da el paso de fe y dice, Señor, yo quiero prepararme para ser bautizado. Yo quiero prepararme para entregar mi vida a ti, Señor, en las aguas bautismales y confirmar esta decisión mía con ser bautizado en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguien más? Aquí veo más que están viniendo. Vengan, pasen aquí al frente. Gloria a Dios. El gozo cuando una joven se bautiza, cuando decide bautizarse también. ¿Cuántos dicen amén? No importa la edad que tenga, no importa si eres chico, si eres joven, si eres media edad, si estás avanzado, si ya está todo descascarado, olvídese de eso. El Señor te llama porque el Señor dice que quiere hacer todas las cosas nuevas. No importa, amén. Nunca es tarde para entregarle tu vida al Señor y decir, Señor, así como públicamente tú diste tu vida por mí en esa cruz del Calvario, yo quiero también públicamente mostrarle al mundo que yo quiero darte mi vida también. Y yo quiero bajar al sepulcro líquido para resucitar una nueva vida contigo, Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien más en esta noche que quiere venir y pasar al frente y decir, yo quiero prepararme porque yo quiero ser bautizado en el nombre de Cristo Jesús? Despreocúpese de los problemas, despreocúpese de que olvídese de eso. Usted toma su decisión, usted da el paso y deja que el Señor abra el mar rojo, amén. Todos los problemas y todo lo que parece problemas que usted cree que impiden, usted tome su decisión y deja que el Señor se encargue de resolver esos problemas para que tú puedas bautizarte. ¿Cuántos dicen amén? La decisión es tuya primero que nada. Olvídese lo demás. Alguien más en esta noche antes de concluir. Yo voy a orar por este grupo de personas y yo quiero orar. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si es la primera vez o como te mencioné, te habías bautizado, pero te alejaste del Señor, le diste la espalda al Señor y te fuiste al mundo, y el Señor te está llamando para que vuelvas y te rebautices. ¿Alguien más en esta noche que quiere pasar aquí al frente con este grupo de hermanos y hermanas y decir, yo quiero prepararme para ser bautizado? Ahí veo otra señora que viene por ahí también. ¿Cuántos dicen amén? El día más importante de tu vida es este. Es el día que tú decides entregarle tu vida al Señor. Y el segundo día más importante es el día que te bautizas. ¿Cuántos dicen amén? Van juntos los dos. Es el nuevo comienzo, la nueva vida. El que se bautiza en el Señor no muere dos veces. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aquí veo otra jovencita que viene por ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Alguien más en esta noche? Por favor. Yo no puedo irme sin darte la oportunidad de que tomes la decisión más importante de tu vida. El mundo lo que te ha dado es dolor de cabeza, problemas, te estás poniendo viejo, te estás poniendo vieja, te estás descascarando, ya todo esto se está acabando. Dios dice, yo tengo algo nuevo para ti. Yo tengo un propósito divino y un llamado divino de que yo quiero hacerte una nueva persona para mi gloria y para mi honra. Ya yo decidí por ti, ya yo te escogí a ti, ahora responde a mi llamado y ahora escógeme a mí, dice Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien más antes de cerrar y orar por este grupo de personas que está aquí? ¿Alguien más que quiere venir y decir, yo quiero prepararme para ser bautizado o rebautizado en el nombre de Cristo Jesús? ¿Alguien más en esta noche? Gloria a Dios. Si lo estás pensando, si todavía estás, aquí estoy yo, allá atrás, hay varios pastores, está la persona que te invitó, háblale y dile, mire, yo no me pasé al frente. Yo sé que están ahí porque siempre hay gente que no quiere pasar al frente, no se preocupe. Pero el Señor sabe lo que está en tu corazón y tú decirle a esa persona que te invitó, mira,
yo quiero hablar con un pastor porque yo quiero prepararme para ser bautizado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por esto que pasaron al frente para tomar su decisión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Vamos a hacer algo. Chicas, vengan aquí afuera. Las chicas del himno. Vamos a cantar el himno tema. Y después de cantar el himno tema, vamos a orar. ¿Amén? Vamos a orar por este grupo de personas. No se me mueva nadie. Vamos a cantar y a recordar lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman y le honran. Cantamos, oramos y nos vamos. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien durante la canción quiere pasar aquí al frente, venga. Más una señal se ve cada día al seguir la luz de la profecía. En su gran amor Dios sostiene el futuro y así nos guiará al puerto seguro. Mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo a ir con él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Noten lo que el Señor quiere ofrecerle a toda la humanidad. Y a veces nos aferramos a este mundo y este mundo va a pasar. El Señor te está llamando. Da un paso de fe. ¿Cuántos dicen amén? Aunque mi Jesús conoce mi historia, confiando en su poder me da la victoria. Al escuchar su voz en su santa palabra, y cuando en oración mi corazón abra, mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo a ir con él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo a ir con él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Yo quiero estar listo a ir con él a morar. Mi Cristo vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vendrá ¿a qué? A acabar con este mundo de pecado, de violencia, de maldad, de guerra, de enfermedades, de cáncer, a darnos una nueva vida, amén. Pero esa nueva vida no es cuando Él venga, Él quiere darte la nueva vida ahora. Ahora es que Él quiere empezar a que tú vivas en la tierra nueva. Ahora empezar a que tú te disfrutes y te deleites de ser llamado hijo e hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay un grupo de personas que han venido al frente, han dicho: gracias, Señor. Gracias por tan grande amor que tienes por nosotros. Inmerecido. Nada podemos traerle al Señor para recibir ningún mérito en nada de esto. Esto es todo un regalo de Dios. Amén. Y lo único que te pide es que respondas ante ese llamado. Que respondas ante lo que Él ha hecho por ti. Quiero orar por este grupo de personas que están aquí, que han tomado la decisión más importante de su vida. Pero antes de hacerlo, quiero hacer un último llamado a ti, hermano o hermana, que te encuentras aquí con nosotros. El Señor te está llamando. El Señor te está diciendo: no tienes nada que perder y tienes todo para ganar. Amén. Ven, dile al Señor: Señor, yo quiero darte la oportunidad de que entres en mi vida. Quiero empezar una nueva vida contigo. ¿Hay alguien más en esta noche
¿Qué quiere decir? Yo sé que hay alguien más que quiere decir, yo quiero prepararme para mi nuevo comienzo con el Señor Jesucristo. A empezar una nueva vida. Quiero que mi vida sea restaurada, que mi matrimonio sea restaurado, que mi familia sea restaurado. Restaurar todo y ponerlo todo en las manos de Dios, porque toda mi vida he confiado en mí, en el yo. Ya no. Lo que trae es problemas. Yo quiero empezar a vivir una vida de fe en el Señor Jesucristo, porque Él promete estar conmigo en todas. ¿Alguien más en esta noche que quiere venir aquí al frente y decir, yo quiero prepararme para ser bautizado en el nombre de Jesucristo? ¿Alguien más? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sabemos que estás ahí luchando, que las rodillas te temblan. Yo sé, a mí también me temblaban, tranquilo. Yo pasé por lo mismo, amén. Pero el Señor te está llamando. Gloria a Dios por lo que están aquí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Vamos a orar. Nos vemos mañana. ¿A qué hora? 6:45. El tema es la marca de la bestia y el sello de Dios. Vamos a orar por este grupo de personas. Vengan, acérquense, vengan, acérquense. Vengan. No tengo lepra, ya la lepra del pecado el Señor me perdonó. Vamos a orar. Vamos a orar. Venga, hermanita. Padre Santo, Padre Gloria, gracias por el regalo de la vida que nos diste. Inmerecido. No hicimos nada para ganarnos la vida. Y encima de eso, desaprovecharon la oportunidad de Adán y Eva. Pero Cristo nos ha dado una segunda oportunidad. Y por eso estamos todos vivos aquí. Gracias a ese gran amor, para que podamos responder. Y gracias a la obra del Espíritu Santo, que nos llama, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos lleva al arrepentimiento. Al reconocer que nuestros pecados mataron a Cristo Jesús. Y que aún así, aún nos amas con un amor infinito. Tienes un llamado, un propósito para cada uno. Y nuestra parte es no resistir, dejar de pelear con tu Espíritu Santo y responder al llamado. Gracias, Señor, porque aquí al frente hay un grupo de hermanos y hermanas que han respondido ese llamado. Han dejado de luchar contra el Espíritu y han dicho sí, acepto el llamado de Cristo Jesús. Como tú nos escogiste a nosotros, Señor, nosotros también te escogemos como nuestro Dios. Y queremos vivir para ti. Padre, sabemos que hay otros que están aquí que no han tomado su decisión, que están en el valle de la decisión. Quizás alguien está escuchando en la radio, viendo en las redes sociales, en diferentes líneas de comunicación. Señor, también han tomado decisiones para vida eterna ahí, Padre. Que puedan ir a la iglesia, que puedan hacer el llamado a la persona, el contacto de la iglesia para que puedan venir, Padre, también a ser bautizados. Y a los que están aquí, Padre, que quizás no han tomado su decisión, que tu Espíritu Santo los siga inquietando, que los siga sabiendo que no hay nada en este mundo que vale la pena. Todo en este mundo pasará eventualmente, pero los que te aman y te honran vivirán para siempre. Gracias, Señor, por esta bendición. Te pido una protección especial sobre este grupo, porque el enemigo sabemos que no está contento, pero sabemos que tus ángeles acampan alrededor de aquellos que te aman y te honran y te siguen. Bendícelos para que puedan prepararse pronto para bajar a las aguas bautismales, sellar su nombre en el libro de la vida del Cordero y empezar, Padre, esa nueva etapa de consagración y de dedicación a ti. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias por la dirección y el cuidado. Llévanos con cuidado y tráenos mañana de regreso. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dígale que está a su lado: Dios te ama desde antes de crearte.